Un saludo a todos, soy el profesor Reiner, nuevamente me encuentro acá en nuestro canal de YouTube. El día de hoy pues traigo un ejercicio más, en este caso el tema es un ejemplo de procesos, de control de procesos industriales automatizados. Antes que todo, antes de iniciar, pues yo quería dar gracias a todos aquellos que se han unido a nuestro canal de YouTube y de una u otra manera nos dan su apoyo, me dejan su comentario. Créanme que eso tiene para mi persona un gran valor. El hecho de que ustedes den una visualización a uno de los vídeos o una clase de nuestra plataforma de YouTube, o el hecho de que ustedes dejen un comentario, ese like no es a mi persona, sino que esta plataforma está dedicada a mis dos hijas y por eso es que trabajo fuertemente en ello, también impartiendo clases por este medio de comunicación como es esta red social de vídeos en el caso de YouTube. Bien, aquí tenemos el ejemplo que les quiero compartir. Este es un ejemplo de una aplicación que me la ha compartido un exalumno, el cual me pidió ayuda y de paso pues ya he decidido grabarlo para que otras personas se beneficien de esta aplicación, que otras personas se beneficien de manera didáctica de este conocimiento. Vamos a decir así, como trato de ir grabando todo lo que se pueda compartir y aprender en esta plataforma. El ejercicio plantean las siguientes condiciones, toda la siguiente problemática. En el esquema se presenta una máquina taladradora de 3 fases. Se requiere que creemos un esquema con el mando electroneumático. Miren que aquí nos está pidiendo ya electroneumático. Además de identificar en el esquema realizado los componentes que se utilizaron, la secuencia que se llevó a cabo. Para esto se solicita que utilice el programa de diseño FluidSync. Aquí tenemos la fase de los accionamientos. Dice primero el cilindro A deberá empujar y sujetar un bloque. En el elemento estará sujeto mientras este elemento estará sujeto mientras se da el proceso de taladrado, o sea de hacer el agujero. Luego el cilindro B realizará el agujero y retornará a su posición inicial. Realizada la tarea, el cilindro A regresa a su posición inicial y el cilindro C entrará para empujar la pieza a un depósito. El proceso deberá ser automático, es decir, que se realizará mediante un pulsador de enclavamiento para que se inicie el trabajo. Entonces aquí tenemos un listado de las situaciones que les está pidiendo. Incluso podemos un pequeño esquema. En el esquema, como nosotros podemos ver, el cilindro A, debe haber una persona que ubique el dado ahí, la pieza metálica. La persona, cuando pulsamos marcha, el cilindro A sujeta la pieza. Seguido esto, el cilindro B baja y sube de tal manera de que realiza el agujero. Habiendo realizado el agujero, el cilindro A retorna, el cilindro C empuja la pieza para que ésta caiga en el depósito. Un tiempo después, entonces la persona debe poner una segunda pieza. Bien, comencemos a analizar aquí la situación. Primero nos está pidiendo crear el circuito electroneumático. El segundo también requiere de un listado de piezas creado en el FluidSync. Requiere de la secuencia de trabajo elaborada en FluidSync. Dice acá que utilicemos temporizadores y control de velocidades. Este último no lo decía en la distribución del problema acá, pero sí, verdad, esto acá para que alguien haga la realización del control de este proceso debe ser alguien que maneje un poco de lo que es mecanizado de piezas industriales y de una máquina taladradora. Primero debe haber un tiempo para que la broca comience a bajar y lógicamente que el taladrado lo inicie despacio, porque si no la broca se puede quebrar si sale de repente, si sale a mucha velocidad. Por eso es que debemos de controlar las velocidades. Claro está también que debemos analizar el material de la broca, el afilado, el material de la pieza, si es bronce, si es aluminio, si es un acero con una alta aleación de carbono, pues debe ser un material endurecido. Todos esos parámetros se tienen que tomar en cuenta, pero aquí no nos está pidiendo analizar esa situación, sino que la secuencia de trabajo, el control del proceso automatizado. Entonces, los tiempos, yo voy a ponerle 2 tiempos. Un tiempo cuando la broca inicia su recorrido para iniciar el taladrado y un tiempo cuando termine el proceso del cilindro C, que bota la pieza y él regresa a su posición inicial. Pues entonces vamos a poner otros 5 segundos permitiendo de que el operario ponga una segunda pieza. Yo espero que me vayan entendiendo. En este caso pues nos venimos al FluidSync ya directamente a comenzar a hacer el trabajo que nos está pidiendo. En este caso pues vamos a realizar la secuencia. En este caso vamos a insertar el componente que nos ayude a hacer esa secuencia en sí. Como tenemos, en este caso, como tenemos 3 actuadores, pues debemos añadir esa cantidad de filas. Tenemos 3 actuadores. El primer actuador va a ser el cilindro 1A
por lo tanto vamos a añadirle esa situación. Esto de acá, de cómo ustedes lo quieran ubicar, pues esto es cuestión de gusto. Yo lo voy a hacer de esta manera. Este va a ser el cilindro 1A, entonces el segundo cilindro sería el cilindro número 2. Acá vamos a ponerle el cilindro 2A para que vayamos controlando esta situación. Es bueno, ¿verdad? Saber de todo esto. Entonces acá vamos a poner el último cilindro que entra en la relación del control del proceso automatizado. Y bueno, nada, aquí vamos a ponerla ya. Aquí tenemos los tres cilindros. Acá en la parte superior pues vamos a poner, este va a ser una secuencia. Aquí vamos a determinar el orden de los movimientos. En este caso pues tenemos lógicamente que el cilindro A sale, el cilindro B sale, el cilindro B sale y entra porque es el que realiza el taladrado, el cilindro A regresa a su posición inicial, después sale el cilindro B y regresa el cilindro B. Esta es la acción que lo que hace es botar la pieza preparando para el siguiente ciclo, o sea la siguiente pieza a taladrar. Les recordamos la norma. En el caso de la norma pues aquí el orden, los actuadores son con la letra A, por lo tanto tenemos y un número, el cilindro 1A, el cilindro 2A, el cilindro 3A, que son las acciones que tenemos acá, y de esta manera lo tenemos acá. Entonces ahora vamos a determinar los movimientos. En el caso de los movimientos, el primero en salir es el cilindro 1A, entonces vamos a ver este movimiento acá, se mantiene afuera hasta acá, regresa en esta fase él regresa y ya no vuelve a salir. Aquí tenemos, ahora vamos con el cilindro 2A, él arranca en reposo, él sale en la segunda fase, regresa inmediatamente porque recordemos que este es el que realiza la acción de taladrado y va a mantenerse ahí hasta que iniciemos el segundo ciclo. El cilindro C, él se mantiene adentro hasta llegar a la cuarta fase. En la cuarta fase él sale solo a acomodar a la pieza, en este caso cuando ya se bota la pieza en su posición inicial. En el caso de las señales, vamos a iniciar con las señales. Aquí tenemos un pulsador. En el caso del pulsador de paro, tenemos el pulsador de marcha, que es el que autoenclava y lo hace automático. Vamos a utilizar un tiempo en el momento que el cilindro 2A sale a realizar el taladrado y un tiempo donde termina todo el ciclo, o sea, acá en la fase 6 termina el taladrado de la pieza, y en la fase aquí mismo representa el inicio de la siguiente, de la pieza número 2. Entonces aquí vamos a poner un tiempo para permitir de que el operario coloque una pieza. O sea, el operario pone una pieza, la pieza es sujetada por el cilindro A, es taladrada por el cilindro B y después el cilindro C, que es el que la bota al depósito. Entonces aquí debe haber un tiempo para colocar una segunda pieza, se repita todo el ciclo, otro tiempo para colocar la tercera pieza y así sucesivamente. Por eso vamos a hacer esto aquí. Ahora los pulsadores son estos que están acá y lo vamos a señalizar. Bien, ahora sí tenemos todas las señales aquí ya representadas. En el caso ya sabemos, ¿verdad?, que aquí hay unas señales que deben estar conectadas en serie, como es en el sistema de control o en el esquema de control, como lo es en este caso S1 y S2, que son marcha y paro. Y después tenemos las señales que van generando cada una de las fases, en este caso los finales de carrera. Cada cilindro tiene dos finales de carrera. 1B1 y 1B0 son utilizados por el cilindro 1, 2B0 y 2B1 utilizados por el cilindro 2 y 3B0 y 3B1 utilizados por el cilindro 3. Cada uno de ellos, según el orden de las acciones, está utilizado acá en el esquema en la orden de la secuencia. Entonces ahora le damos a aceptar y como podemos ver aquí ya tenemos realizado el orden de la secuencia del diagrama como nos está pidiendo el problema. Ahora vamos a hacer la siguiente situación. Vamos a hacer el diagrama de fuerza. Para el diagrama de fuerza pues vamos a utilizar los elementos de neumática.
Bien, armando nuestro primer conjunto de los elementos en fuerza, que en este caso debemos de tener. Bien, armando nuestro primer conjunto de los elementos en fuerza, que en este caso debemos de tener el actuador con su regla de medida de posición o control de posición de los finales de carreras de contacto, los reguladores de caudal, en este caso estamos utilizando una válvula de estranguladora unidireccional. Yo le he regulado a un 10%, pero eso es relativo ahí en las pruebas, en control se pueden hacer diferentes regulaciones. La válvula de control vía estable que estamos utilizando, esta es una válvula 5 vías, 2 posiciones, y bueno, es biestable porque tiene 2 selenoides, ¿verdad? Un selenoide en cada uno de los extremos, uno Y1 y uno Y2. Entonces, teniendo esto, como son 3 actuadores los que vamos a necesitar, pues hacemos una copia de cada uno de estos para que no estemos armando uno por uno. Y nada, aquí ya tenemos nuestra parte de control. Aquí solo viene a cambiarle los nombres. Este es el cilindro 2. Este de acá sería el cilindro 3 para que no los confundamos y los identifiquemos de manera independiente. Este de acá, pues los finales de carreras trabajan con el cilindro 2, pues hay que anteponerle el número 2. Este de acá trabajan con el cilindro 3, pues hay que anteponerle el número 3. A la otra válvula que debemos de cambiarle son a los selenoides, debemos de cambiarle los nombres. En el caso de 2Y1 y 2Y2, venimos a esta válvula según la norma. Esta sería la 3, anteponemos el 3 porque trabajan con el cilindro 3, entonces sería 3Y1 y 3Y2. Aquí ya tenemos nuestro esquema de fuerza, que es la parte en donde va a estar los elementos de trabajo, como en este caso la parte de los actuadores neumáticos. Ahora vamos a iniciar a hacer el trabajo con la parte eléctrica, porque ya tenemos la secuencia, ya tenemos los actuadores. Ahora vamos a hacer la parte de control. En este caso pues vamos a trabajar con el esquema eléctrico. Vamos a iniciar. Como todo sistema de control, pues iniciamos con nuestro arranque. Esto de acá va a ser nuestro arranque del sistema. En este caso acá tenemos nuestra marcha, nuestro paro, perdón, primero por orden de prioridad, y tenemos nuestra marcha y paro, o paro y marcha. Le voy a poner S1 y S2. Esta va a ser la bobina que va a controlar todo nuestro paro y marcha, por lo tanto ella se debe autoenclavar con este auxiliar acá. Entonces ahora vamos a hacer nuestro sistema de control para los grupos o las acciones. Para estas acciones nosotros necesitamos un grupo de contactos. En este caso vamos a ubicar 4 contactos obturadores o normalmente abiertos. Vamos a utilizar un obturador, un franqueador o un contacto normalmente cerrado. Después vamos viendo cuántos lo vamos a ir asociando a cada bobina, y vamos a necesitar el selenoide de la electroválvula. Entonces cuando nosotros venimos, vamos a controlar o hacer la interconexión de estos componentes de esta manera. Aquí, si mal no estoy bien, pues aquí ya lo tenemos. Vamos a ubicarlo de tal manera que se vean bastante bien. Entonces la manera en cómo se van a conectar es de esta manera, para que ya vamos a ir explicando todo esto. Yo ya lo he explicado en algunas clases en nuestros tutoriales de electroneumática, por si quieren ir a ver paso a paso. Entonces esto va a ser el grupo, los que van a representar cada acción. Por lo tanto son 6 acciones, necesitamos 6 grupos de estos acá. Aquí llevamos 3. Este sería el número 4. Por acá lo dejamos, el número 5. Y de último tenemos el número 6. Ya después vemos lo de los tiempos, porque también tenemos que ver los tiempos que vamos a agregar. No pide contabilizar piezas, ¿verdad? Simple y sencillamente pues vamos viendo paso a paso. Entonces la primera acción corresponde al
al actuar del primer cilindro. Por lo tanto, yo voy a unir de esta manera ahorita esta parte de este control la control del primer cilindro. Recordemos que este es el primer trabajo, o sea, el cilindro A. Entonces, aquí nosotros venimos a ver el orden de las acciones que hemos realizado ya acá, o hemos analizado aquí las señales en la secuencia. Ya sabemos las posiciones que están los actuadores y ellos deben estar retraídos, e incluso debemos de saber de que cada acción de cada actuador me genera una señal a través de los finales de carrera, y que esas señales ya las tenemos representadas aquí en nuestro diagrama de espacio-fase. Bien, entonces acá este grupo de acá, esta acción de este grupo debe iniciarse a través de la primera bobina, o sea que él se energiza en K1, recibe la acción. Este de acá siempre va a representar al cilindro del último, al rodillo del último movimiento. Por el último movimiento es cuando A bota la pieza y retorna a su posición inicial. Cuando él retorna a su posición inicial, el actuador toca el cilindro 3B0, por lo tanto ese es el final, la señal que va a estar o debe de estar representada en el esquema de control. Acá es un rodillo fin de curso y el nombre del elemento es 3B0. Acá tenemos un contacto normalmente cerrado. Aquí se me quedó, puedo visualizar de que ha quedado mala la conexión, la reparamos. Esto ya lo vamos a ver a quién le vamos a poner nombre. Ahorita no le voy a poner el nombre, pero bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Recibe K1 acá, se debe energizar. Como ya tenemos K1, este va a ser el K2. K2 debe de tener sus funciones. La función es retiene la señal, o sea, este contacto o este auxiliar representa la retención de esta señal. Este contacto auxiliar representa la activación del movimiento. Y este auxiliar, esta bobina también debe preparar el movimiento que está a continuación, y también debe cortar el último movimiento. El último movimiento es el de acá, pero todavía no lo voy a nombrar. Entonces, ahora para que se active este solenoide es el primer solenoide que debe salir. Entonces debe ser 1Y1. Entonces este solenoide representará el solenoide de la electroválvula que trabaja con el actuador 1, y por lo tanto va a ser 1Y1. Entonces vamos a ver. Voy a hacer esta previa simulación, por el resto trataré de no hacerlo porque si no el vídeo se me va a hacer muy extenso. Entonces venimos acá. Aquí al pulsar S1 se debe retener la señal mediante este auxiliar que pertenece a K1. K1 manda también la señal para que se active el grupo, el primer movimiento, que es el cilindro 1A saliendo. Y bueno, aquí significa que K2 se va a activar, K2 retiene la señal, K2 activa el movimiento de 1Y1. Eso es lo que pasa ahorita aquí. Entonces aquí nosotros solo tenemos un movimiento. Entonces esta acción la debemos ir representando, la debemos ir controlando en cada uno de los diferentes grupos. ¿Qué significa? Pues bueno, aquí venimos, unimos el siguiente grupo, y el siguiente grupo debe de trabajar la siguiente acción. La siguiente acción es el cilindro B o el cilindro 2A saliendo, ¿verdad? Saliendo a hacer el trabajo de taladrado. Entonces veamos, vamos a terminar de unir esto acá. Y el control de este movimiento lo realiza la siguiente bobina. Como ya tenemos K2, vamos a nombrar esta como K3. K3 recibe el movimiento acá. Entonces este de acá, este va a ser el final de carrera, el rodillo que se activa con el movimiento anterior. El movimiento anterior fue 1A saliendo. Cuando 1A sale, el movimiento que se activa, lógicamente que es el 1B1. 1B1, entonces este representa 1B1. Ese va a ser el rodillo de carrera, ¿verdad? Entonces aquí la bobina debe retener la señal, debe activar el movimiento. Debe activar el movimiento a través de este auxiliar, y el movimiento es 2Y1. Vamos a ponerle el nombre porque si no, no coinciden los nombres, olvidémonos de esto. Entonces K3 debe cortar la señal anterior. K3 debe cortar la señal anterior, debe preparar el movimiento que sigue. Y ahí tenemos ahorita este movimiento. Tenemos el cilindro A sale, está activado 1B1, después sale el cilindro 2, y aquí pues tenemos activado 2B1. Por lo tanto, esta señal aquí pertenece a el final de carrera 2B1 y es un final de carrera de rodillo.
Bueno, este aquí creo que no le puse de rodillo, lo dejé porque puede funcionar de los tres, pero si vamos en un orden, lo vamos a dejar de esa manera para que lo entendamos ahí, ¿verdad? Allí tenemos el siguiente movimiento que es con 2Y1. Ahora venimos a trabajar el siguiente movimiento que lo va a coordinar esta acción de este grupo mediante esta bobina. Como ya tenemos la bobina K3, entonces esta bobina de acá sería la siguiente bobina que nosotros tenemos que la vamos a nombrar como K4. Entonces termino de conectar acá. Esta va a ser la bobina K4. K4 recibe el movimiento a través de este rodillo, a través de este auxiliar de K3, retiene la señal. Bueno, vale que primero va la retención, después va la activación del movimiento mediante este auxiliar, y el movimiento es 2Y2, porque aquí lo que necesitamos es que el cilindro 2A regrese a su posición inicial. Por lo tanto, aquí esta va a ser 2Y2. Le damos acá, ahí lo tenemos. Ahora esta bobina debe cortar el movimiento anterior mediante este auxiliar normalmente cerrado. Por lo tanto, este va a ser K4. Debe activar el siguiente movimiento a través de este otro auxiliar K4. Y bueno, por aquí ya estamos con el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es el cilindro A retornando a su posición inicial. Entonces, para que retorne a su posición inicial, pues entonces debemos activar el solenoide de la electroválvula 1Y2. Entonces vamos a ampliar aquí esto porque me está costando la unión. Venimos acá, hacemos estas conexiones para que ya comencemos a nombrarlos a cada uno de los componentes. Acá vamos a dejar bien controlado esto. No sé por qué ahorita me está dando alguna falla, me está costando hacer las conexiones, ¿verdad? Entonces aquí teníamos ya la K4, entonces esta sería el solenoide K5. K5 recibe el movimiento a través del auxiliar de K4. Este es un rodillo, recordemos este rodillo. Entonces el rodillo que está actuado ahorita es el retorno del cilindro 2, por lo tanto este rodillo va a ser 2V0, es un rodillo interruptor de final de curso y lo debemos nombrar de esa manera. Aquí estos me quedaron mal en toditos, como fue un copy paste, toditos me representarán en el momento de hacer una simulación una especie de falla. Toditos esto, miren, pero ahí lo vamos a ir reparando uno a uno. Aquí, correcto. Entonces bien, decíamos que K5 se activa, retiene la señal a través de este auxiliar, activa el movimiento a través de este auxiliar, y en este caso el siguiente movimiento es el cilindro 2, el cilindro 1 regresando, o sea el cilindro A. Entonces por lo tanto, para que este regrese debemos activar 1Y2, que es el que estábamos viendo ahí. Bien, vamos a resolver esas señales al final del ejercicio. Lo que voy a hacer, o trataré de hacer ahorita, es que voy a terminar de unir estos de acá para terminar de hacer estos dos grupos de trabajo, o las dos acciones que nos hacen falta, que en este caso las acciones son del actuador 3A o el actuador, como le podemos llamar también, ¿verdad? El actuador C. ABC, y según la norma deben ser el cilindro 1A, 2A y 3A. Entonces aquí vamos a hacer la acción de este grupo. Cuando el cilindro 3A sale, vamos a unir acá ya. Bueno, lo venimos haciendo en orden. Este es el K6. K6 retiene esta señal acá. Bueno, aquí debemos de preparar K5. K5 no se nos olvidó nombrar este es K5. Aquí tenemos el rodillo, este rodillo que nos va a trabajar acá es el rodillo de la última acción. En la última acción es el cilindro 1 regresando, por lo tanto este va a ser el cilindro 1V0. Este va a ser 1V0, el final de carrera, perdón, no es cilindro, el final de carrera 1V0. Aquí K6 retiene la señal acá, activa el movimiento acá, vamos a ver, y bueno, K6 corta la señal anterior. Vamos a ver acá, corta la señal anterior, prepara el siguiente movimiento, que aquí lo tenemos acá. Entonces, antes de que se me olvide, debe controlar este movimiento aquí, y el solenoide que vamos a activar lógicamente pues va a ser el del cilindro 3. Por lo tanto, el primero, el del lado izquierdo, pues este es 3Y1. Aquí lo tenemos. Perfecto, ahora venimos acá, vamos a unir estos acá, que es la última acción
esta de acá es la última acción en sí. Acá el final de carrera es cuando el cilindro 3 sale, o sea el cilindro C, por lo tanto es 3, este sería 3B1 porque es el que está afuera, final del rodillo, 3B1. Entonces acá este sería la K7, retiene la señal acá, K7, esta es la retención, esta es la activación del movimiento a través de este auxiliar. K7 corta el movimiento anterior, vamos a ver cuál se me ha olvidado nombrar, y aquí tenemos el solenoide que necesitamos, que en este caso es el que está al lado derecho, es 3Y2, si no estoy equivocado, vamos a verlo aquí, correcto, es 3Y2. Y bueno, esto lo debe cortar el primer movimiento, como este es el último, el primero lo debe cortar, entonces este es K2, porque K2 es la bobina que gobierna el primer movimiento, ¿verdad? Este es el primer movimiento, corta al último movimiento. Bien, aquí tenemos, ahora comenzamos a ver en dónde se nos encuentra, porque aquí van a haber varias señales encontradas, y para ello pues hay que hacer bien, hay que analizar bien el problema. Entonces pulsamos marcha, sale 1, sale 2, regresa 1, pero aquí vuelve a salir y aquí se me forma un descontrol, pero el descontrol se me forma en esta señal, la señal de la bobina que controla, de las bobinas que controlan al cilindro 2A. Entonces voy a comenzar por venir a cortar, en el caso, miren que no he puesto los tiempos también, en el caso del de la primer señal, entonces no la vamos a cortar con el K3, la vamos a cortar con el K6 porque es uno de los que nos está dando falla, y vamos a ubicar otro auxiliar acá porque aquí hay una señal concatenada, una señal que se repite. Bueno, aquí al menos esa es la solución que yo lo he encontrado, ¿verdad? Cuando la señal se activa, pues volverlo a cortar. Pero en este caso no lo va a cortar el K6, lógicamente que tenemos que nombrarlo. Este sería aquí el K5. La otra señal que nos está dando el problema es creo que solo esa es la señal. Bueno, vamos a hacer mejor una prueba. Se me olvida siempre reparar ese error, pero ya lo vamos a reparar. Entonces sale 1, sale 2, regresa 2, debe regresar 1. Ahora sí, miren que ahí ya está. Y se vuelve a repetir la secuencia, ¿no? Se vuelve a repetir una secuencia. Si lo venimos a analizar, bueno, para comenzar, pues voy a reparar este error que teníamos por acá. Creo que si mal no recuerdo este. Y además de eso, pues voy a venir a poner un poquito más lenta la simulación porque estamos analizando el problema. Lo voy a poner con un factor de rentalización de 10. Oye, y entonces ¿cuál fue el que compuse? No me siento bien, tengo que componer esto porque es que no me siento bien. Aquí está el problema. Entonces ahora sí venimos a trabajar esto, porque recordemos que cuando el ciclo termine, la señal 3B0 debe de mandar a repetir nuevamente el ciclo. Entonces comenzamos acá, ahí sale el cilindro 1, toca la señal 1B1, 1B1 debe activar acá la acción, ¿no? Cuando 1B1 activa ese movimiento, pues entonces ahora la otra señal es 2B1, por eso 2B1 está acá y debe activar la siguiente acción, que en este caso es una acción dirigida al mismo solenoide, a la misma electroválvula que está en el cilindro 2. Entonces aquí es 2B0 que activa la siguiente acción, que es el cilindro 1 retornando a su posición inicial. Cada vez que se activa una señal, lógicamente que las señales las ocupamos para mandar a controlar el orden de las acciones, pero la señal en sí lo que activa es el solenoide de la electroválvula para que la electroválvula cambie de posición y pueda darse el cambio de las presiones del punto de presión 1 al punto de presión 2 con relación al punto de presión 4 también, porque las presiones en las electroválvulas en este caso siempre van a estar del punto 1 al 2 o del punto 1 al 4, ¿verdad? Entonces como podemos observar, ahí se está repitiendo el ciclo, pero ahora tenemos que analizar otra situación. Las señales acá nos están pidiendo bueno, aquí nos está pidiendo que pongamos un tiempo al momento que él inicie el proceso de taladrado. Y bueno, y un tiempo también entre cuando termine el ciclo y inicie el otro ciclo. Entonces, en sí, ¿dónde vamos a utilizar o cómo vamos a medir el tiempo? Pues el tiempo lo utilizamos controlando, ¿verdad?, las bobinas con temporizadores.
Y en este caso el primer tiempo lo vamos a controlar aquí. Entonces aquí vamos a introducir un timer que nos permita realizar esa acción. Por lo tanto borramos estas líneas que están acá. Bien, entonces nosotros para añadir este timer lo hacemos acá y añadirla al control de este proceso que estamos automatizando. Les digo, verdad, que esta es una manera que yo lo estoy haciendo. Hay otra persona, otro programador ahí puede hallar otra especie de solución y no pasa nada. Lo que pasa es que los programadores o las personas ven, nadie piensa de la misma manera, por lo tanto, verdad, eso no es ningún problema. Entonces acá tenemos el timer, lo voy a poner en que se activa acá, en lo que el actuador 1 sale. En lo que el actuador 1 sale, se activa el timer. El timer ahora va a mandar a activar. Este auxiliar no va a pertenecer a K2, sino que al timer 1, ¿verdad? Le vamos a poner esos 3 segundos. Le voy a regular nuevamente las opciones de simulación, porque para no tratar esto que no sea tan lento, ¿verdad? Entonces ahora vemos si esto... Ahora se me dañó algo ahí, pero lo vamos a reparar. Pulsamos. Hay un tiempo que él debe esperar allá afuera para que inicie el proceso de taladrado. Regresa el taladrado. Entonces el tiempo ahí, cuando este comienza a salir, hay que poner otro timer. El otro timer... Para reparar este error, porque como podemos observar, los timers siempre que estén activados ellos están contando. De hecho, los temporizadores, si nosotros le quitamos la corriente, ellos se deshabilitan. Entonces vamos a deshabilitarlo. Si lo deshabilitamos con K7, entonces no va a entrar la acción. Lo tenemos que deshabilitar con el K6 para que él se habilite con el K7 nuevamente. Entonces vamos a poner un auxiliar cerrado acá para deshabilitarlo en ese momento y que evite, ¿no?, la acción de que él esté siempre energizado y no se resetee a cero para que él cuente nuevamente en el ciclo 2 o el inicio del ciclo 2. Vamos a ver ahora. Bueno, después reparo ese error. Sigamos esta prueba. Como podemos ver ahí, hace el conteo él está haciendo el conteo de iniciar el proceso, ¿verdad? Entonces sale. Cuando entre ve, ahí debe haber un tiempo para poner la otra pieza y ya comience nuevamente el taladrado. ¿Ya vieron? Entonces de esta manera, ¿verdad?, es como nosotros vamos a tratar de controlar. Creo que ahí no sé si hay algún pequeño error, me disculpan, ¿verdad? Vamos a el momento en que sale la broca, vamos a ponerle que ese es un momento lento, ¿no?, porque la broca debe de avanzar lento. Le puse 2% ahí, después voy a reparar ese otro detalle que tenemos ahí. Entonces ponemos la pieza, ahí hay un tiempo cuando él inicia el taladrado. Bueno, entonces espérese que aquí está bien, ¿verdad? Lo vamos a poner, este es el que debe ser lento. Vamos a ponerle un 1% para que sea lo suficientemente lento, porque este es el del taladro y esta es la broca no puede avanzar de manera ligera, muy rápido. Entonces ahora sí vamos a ver, ahí hay un tiempo, sale un tiempo, comienza el taladrado despacio, después la pieza, ¿verdad?, sale a botar, después que te regresa a, sale a botar la pieza, perfecto. Entonces creo que acá debe evacuarse, déjenme ver, creo que vamos a dar en 100%, vamos a hacer la prueba acá, debe retornar
Porque esto sí pueden regresar rápido. Por ejemplo, cuando regresa no está haciendo nada, ¿verdad? Puede regresar rápido. Y el cilindro, tanto el cilindro 1 como el cilindro 3. Vamos a ver, ahí hay un tiempo. Sale un poco despacio, sujeta la pieza. Sí tiene que salir lento, taladrando, regresa lento porque tampoco puede salir, regresa rápido, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, ellos pueden regresar bastante rápido. De eso no hay problema. Voy a dejar los tiempos, las regulaciones de tiempos así, tanto las velocidades como los tiempos así. Ahora solo hace falta, vamos a ver qué es lo que nos hace falta. Vamos a ver acá, perdón, esta es la gráfica de la simbología, por ahí la tenía. Déjenme ver acá, tenemos el circuito electroneumático, listado, la secuencia, temporizador. Entonces nos hace falta el listado de las piezas. Vamos a ver el listado de las piezas. El listado de las piezas, el programa nos ayuda de dos maneras muy particular para que nosotros nos facilita esta simulación. Nos venimos acá, podemos el diagrama de estado, y ¿dónde está? Aquí está, lista de piezas. La vamos a poner aquí. Aquí está la lista de piezas de toditos los componentes que podemos estar viendo. En el caso de los cilindros, vamos a traer el primer cilindro. En el primer cilindro nosotros podemos controlar desplazamiento y velocidad. Y fuerza, porque de hecho aquí no controlamos velocidad. Vamos a decir desplazamiento y la velocidad, porque el primer cilindro es el que sujeta la pieza. Entonces vamos a ver la fuerza con la que la sujeta. En el caso del segundo cilindro sí vamos a controlar la velocidad, ¿verdad? Y aceleración, porque es la que en sí realiza el taladrado. Vamos a poner color amarillo. Los colores aquí pues son relativos y ahí los pueden ver ustedes. En el caso del último cilindro, si quieren controlarle en el último cilindro, pues desplazamiento y velocidad. Yo ahorita estoy haciendo esto de una manera de ejemplo, pero en la planta de proceso pues ahí deberán darle la importancia, cuáles son los elementos a los que sí deben de controlársele los parámetros, ¿no? Entonces aquí aquí como le decía el muchacho, pues aquí están los nombres a la par, pero bueno, si quiere que aparezcan todos los nombres acá de algunos componentes, en el caso de fuerza, pues entonces acá hay que ponerle nombres, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un texto, la primera electroválvula 1, la primera electroválvula, perdón, pensé que ya estaba. La primera electroválvula, pues esta va a ser la número 1. Va a ser esta la número 1. Después, esta será la número 2. Siempre con el cilindro 1. Acá, esta será la número 3. Con el actuador 1. Sí, quiero ver si esta es la número 3. Después venimos a la siguiente electroválvula. Esta será la electroválvula 2, E1. Y en el caso, pues acá esta será la 2, E2, según la norma. Y la última será la 2E3. Recordemos que le anteponemos el primer número dependiendo del actuador. El primer dígito depende del actuador con el que trabajan, y el segundo según el orden. Como esta es la 1, esta será la 2, esta será la 3. De abajo hacia arriba, de izquierda hacia derecha. Entonces de esa misma manera pues vamos a nombrar esta de acá. Toda esta es del actuador 3. Por lo tanto esta será la 3. Ya después esta será la electroválvula que trabaja con el cilindro 3, pero la número 2 en este orden. Y esta sería la electroválvula que trabaja con el cilindro 3, pero sería la número 3. En este caso en fuerzas esas son las que tenemos. Esto si ustedes quieren ver acá en el elemento, que se vayan nombrando cada una de ellas. Miren, porque aquí están los nombres de los actuadores, los nombres de cada uno de los relés, los relés de tiempo, los franqueadores, obturadores, todita la lista de piezas que se están utilizando acá. Y lógicamente que al momento de realizar la prueba, bueno, voy a reparar esto porque esto ya me tiene un poco mal. Entonces vamos a eliminar esta y vamos a eliminar esta, y ahora sí lo vamos a unir para que ya no me dé esa falla. Entonces ahora sí venimos acá a chequear, pues ya no dice que no se han encontrado errores en el gráfico al realizar una pequeña prueba de simulación.
damos marcha, podemos ver trabajando el esquema de control con el esquema de fuerza también. Como podemos ver, ahí están las velocidades siendo controladas. Y en el caso, pues el esquema de diagrama estado-fase en la gráfica, aquí podemos encontrar algunos picos o algunos momentos en los que se realizan movimiento, acciones de los actuadores, porque aquí yo solo estoy trabajando con los actuadores, pero igual se pueden trabajar controlando estos mismos elementos acá, pero yo no hice nada de eso. Entonces acá estoy finalizando con esta pequeña secuencia de trabajo, que espero pues que de una u otra manera pues les sirva a todos ustedes. Y no sé si allí pues alguno de ustedes tiene algo que añadirle, pues no importa. Aquí tenemos el diagrama de fuerza trabajando correctamente con todas las simulaciones. También el diagrama de estado-fase que nos estaba diciendo, la secuencia de trabajo con el orden de las señales, el esquema de control, que es toda la parte eléctrica, y de último el diagrama estado-fase donde se va viendo el funcionamiento. Nos había pedido también el listado de los elementos, los componentes que se utilizaron acá en todos los diagramas y que deberá detenerse para el momento de realizar la simulación, la prueba real, la compra de los componentes. Pues uno debe tener en cuenta cuáles son los elementos que se utilizaron en este montaje. Bien, nada, yo creo que por acá pues estoy finalizando este ejercicio. Les agradezco a todos aquellos que se han unido a mi plataforma, a todos aquellos que han visto toda la clase. También dejen su like, dejen su comentario, que de una u otra manera pues esta fue la pequeña solución que yo le encontré en este momento, ¿verdad? Pero lógicamente que otro programador en otro autómata pues se puede trabajar de otra manera diferente. Tal vez más adelante lo realizo con el autómata en FluidSync, o tal vez en KDesign, no sé, vamos a ver cómo estamos con tiempo. Y nada, yo les agradezco a todos ustedes. Se despide de ustedes como siempre el profesor Reiner, deseando siempre lo mejor. Recordemos, ¿verdad?, que debemos estudiar para tener un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos un buen día.